para a completar este ciclo y después sigo con los demás temas. El historiador, escritor, articulista también de Excelsior, Francisco Martín Moreno. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Encantado, muchas gracias por permitirme conversar contigo y con tu enorme audiencia. Igualmente, estimado. A ver, pues coméntanos, tú fuiste la primera de las marchas o te veíamos como impulsor de esta marcha hacia el presidente. De hecho, él te citó también, te ha citado, ¿no?, en algunas conferencias. Francisco, es decir, cuéntanos cómo ves esta marcha y por qué esta marcha que se dio contra el presidente a 5 meses de su gobierno. Bueno, yo la veo justificada, sobre todo, bueno, yo no soy parte del comité organizador, por más que me hubiera gustado participar, porque yo lo hubiera organizado también con el mismo entusiasmo que lo hicieron los Chalecos México, los Chalecos Verdes. Creo que lo hicieron muy bien estos jóvenes. Yo creo que está justificadísimo porque estamos viendo la toma de decisiones completamente equivocadas, es decir, la mayoría de las decisiones del ciudadano presidente de la República están tomadas al revés. Lo que necesitamos es crecer, lo que necesitamos es crear empleos, crear fuentes de riqueza, hacer una reforma educativa, bueno, reformar, si estaba mal la reforma anterior, ajustarla, pero no derogarla, y menos aliarnos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que como sabemos son unos activistas, defensores de la ignorancia, que lo único que les importa es el dinero y la inestabilidad política del país. Entonces, vemos que el crecimiento económico fue no solamente nulo, sino decrecimos económicamente, lo cual es un peligro, y además, pues vemos que las rondas petroleras que le implicaban para México 200 mil millones de dólares, pues finalmente se cancelaron una buena parte de ellas, y además también se cancelaron los contratos de energía eólica que implicaban 20 mil millones de dólares, sobre todo el abaratamiento de las tarifas de luz para muchos usuarios, porque no es lo mismo activar la energía eléctrica con arreglo al combustible o al carbón que con arreglo a la energía eólica, al viento. Es mucho más barato el viento que el carbón aquí y en China. Entonces, por ello es que, junto con todo esto, enterrar 200 mil millones de pesos en el aeropuerto de la Ciudad de México, 200 mil millones de pesos en un país en donde el 42% de la población estudiantil de la primaria carece de baños, o sea, 42% de las escuelas primarias públicas en México no tienen servicios sanitarios, y se encierran 200 mil millones de pesos en el aeropuerto capitalino. Yo creo que ya era razones mucho más que suficientes para protestar, y creo que se hizo muy bien la protesta. Pero dicen muchos, por ejemplo, Francisco Martín Moreno, historiador, van 5 meses apenas de gobierno. Es decir, no es muy poco tiempo para evaluar ya que vamos por un rumbo equivocado, dicen los defensores del presidente. ¿Cómo ves? No, yo creo que ya dio suficientes, como te decía yo, la cancelación de la reforma petrolera, la cancelación de la reforma eléctrica, enterrar 200 mil millones de pesos en el aeropuerto, atentar contra la Suprema Corte de Justicia al proponer una iniciativa que afortunadamente no ha prosperado, para tener 5 ministros más, de tal manera que el presidente de la República y Morena tengan el control también del Poder Judicial. Ya tienen el control del Poder Ejecutivo, del Legislativo y ahora también del Judicial. No sé qué estamos esperando los mexicanos para darnos cuenta hacia dónde va nuestro país, cuando por otro lado también se está atentando en contra de los organismos autónomos. Vamos, no creo que tengamos que darle más oportunidad. Ahora sí que, como decimos en México, para muestra basta un botón, y tenemos en este momento pues no sé cuántos botones ya para criticar las políticas del presidente que son contrarias, digamos, al bienestar de la nación. El bienestar no se crea regalando 350 mil millones de pesos, el bienestar se crea haciendo una alianza con los empresarios mexicanos, con los empresarios extranjeros, y además con un fortalecimiento del gasto público en obras de infraestructura. Y nada de esto se está dando. Hay incertidumbre, hay miedo, hay parálisis económica, y ya se ven los números, porque no solamente no vamos a acceder al 4, sino que decrecimos. Y para mí estas son
señales de una clara alarma, ya muy temprana alarma. Imagínate cómo vamos a estar dentro de un año. ¿Qué tendría que pasar entonces, Francisco Martín Moreno? Porque son 6 años de Andrés Manuel López Obrador. Si ves este panorama como describes, ¿qué propones para debatir? Porque hoy en la mañana él, no sé si escuchaste, contestó muy tranquilo, dijo, adelante, qué bueno que salgan a marchar, que se manifiesten, es decir, hay libertad, con otro tono, aunque sí se fue otra vez con lo que siempre dice, ¿no? Que los conservadores y mencionó reforma, para mí innecesario, pero lo vi así como que dijo, adelante las marchas. Y apenas va empezando Pero, entonces su gobierno. pero no estamos hablando de que nos conceda o no nos conceda el derecho a marchar. Sí, ya está en la ley, digo, tenemos y se podemos marchar. Ese no es el punto. El hecho de que el ciudadano presidente de la República nos diga que estamos en nuestro derecho, pues ese no es el punto. El punto es por qué estamos marchando, no si debemos o no podemos marchar. El punto es ver por qué la protesta ciudadana, por qué estaba lleno de cartelones ayer que decían renuncia a AMLO, ¿por qué? Eso es lo que tenemos que estudiar, eso es lo que él tendría que contestar. Y claro, cuando le dicen que vamos a crecer, que decrecimos, se dice, tengo mis cifras, pero estamos hablando de las mismas cifras de su propio gobierno, estamos hablando de las cifras del INEGI, son cifras de la autoridad, no son opiniones mías, porque claro, si fueran opiniones mías, no tendría ningún sentido. No son opiniones mías, son hechos concretos, hechos duros que están ante la opinión pública y que no son opiniones de los comunicadores. Entonces, yo creo que el hecho de que él haya dicho que tenemos derecho a marchar, pues no dice nada, es una manera de esquivar el tema. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es una rectificación total. Tendríamos que hacer una alianza con los capitales extranjeros que no están llegando a México, una alianza con las empresas mexicanas y una alianza también con el gobierno federal, de tal manera que una alianza entre los tres realmente podamos crecer al 2, al 3 y al 4, además de la reforma tributaria que se tiene que instrumentar, que ya sabemos que no se va a hacer. Entonces, yo creo que... ¿Te refieres económicamente a alianza con capitales extranjeros, empresas mexicanas y con quién más dices? Y el gasto público, la clave del crecimiento económico tiene 3 puntales. El primero es el gasto público, la inversión pública, que es muy importante para obras de infraestructura, en combinación con los capitales mexicanos y los capitales extranjeros. Nosotros solos no podemos, lo demuestra la realidad económica mundial. Entonces, estas alianzas no se están dando y no se van a dar también pues porque tenemos una concepción cardenista equivocada de la economía y esa concepción cardenista le ha costado a México el atraso por muchos años. No perdamos de vista que Lázaro Cárdenas fue el gran destructor de la economía mexicana del siglo XX. Basta con decir que a partir de la expropiación agrícola, se fueron 10 millones de mexicanos a trabajar a los Estados Unidos. Yo sé que Cárdenas es una figura intocable en la política mexicana, pero también sé que es la hora también de empezar a criticar todo aquello en lo que yo creo, en lo personal, claro está, que nos equivocamos. ¿Qué propones? Dices también rectificación total, porque pues el examen de López Obrador es hasta el 2021, Francisco Martín Moreno. El 2021 Sí, es el primer examen. El examen de él, pero el examen de la... Electoral, por eso le digo, electoral. El examen electoral donde Morena, donde su gobierno va a ser evaluado, va a ser en el 2021. ¿O antes crees que debe de, impulsarse? No contempla la figura de revocación de mandato, es decir, por eso te digo, veo un sector también, él mismo impulsa ese debate, esa polarización entre conservadores y fifís, por eso, y veo a mucha gente también que de cierto sector que pueda estar en contra de él. Obvio, liderazgos ahí ubicados. Por eso, de aquí al 2021, así nos las vamos a llevar. A eso veo entonces. Yo creo que sí, yo creo que la evaluación electoral, como tú bien dices, será en el 2021. Pero la evaluación social y política ya comenzó. Ya verás las cifras de desempleo que son muy preocupantes, las cifras de crecimiento económico, te insisto, no son mis opiniones, hablo de cifras y no es mi punto de vista, es la realidad económica de este país que está pasando por momentos críticos que de verdad no nos merecemos los mexicanos. Si de verdad se trata de cuidar a los pobres, se está haciendo todo menos cuidar a los pobres.
porque la manera de cuidarlos es la creación masiva, multimillonaria de empleos. Esto es lo que hace falta y no otra cosa. Y esto no se está haciendo. Muy bien, pues te agradezco mucho, Francisco Martín Moreno, y estaremos en contacto, si nos los permites, para seguir siempre analizando este y otros Me temas. encantará, con mucho gusto, y un fuerte abrazo a mis paisanos del norte que tienen una simpatía natural que es muy contagiosa. Perfecto, gracias, igualmente, abrazo. A ti, que estés bien, adiós. Igualmente el historiador Francisco Martín Moreno, entre otros, autor de México Mutilado, México, El Telegrama México, México ante Dios, bueno, muchísimos libros. Ya escuchó usted dos versiones. ¿Con cuál se queda usted? ¿Está a favor del presidente o a favor de la marcha? Lo que yo sí digo, la verdad es que pues son 5 meses, digo apenas. Son 5 meses del presidente. Sí, obvio, se puede estar a favor o en contra. Uno mismo lo ha criticado y lo vamos a seguir criticando como es el periodismo, pero van 5 meses apenas de el presidente. Aunque ciertamente el error para mí, López Obrador, es que acaparó los reflectores desde julio del año pasado. Cuando gana, acapara la agenda y se empieza. Prácticamente Peña Nieto se desapareció y él acapara todos los reflectores, hay que decirlo. Es decir, sin embargo, creo que pues como es poco el gobierno para decir ya se tiene que ir, ¿no? Pero sin embargo, hay que seguir escuchando todas las voces y eso es lo enriquecedor de este programa para que usted se forme su propio criterio. ¿Qué opina usted? Ahorita voy a seguir comentando. Muchos